Mis 3 hijos se reunieron para darme la noticia. «Mamá, contratamos un asilo», dijo el mayor. «Ahí va a estar mejor. Hay gente de su edad». Hice mi maleta sin llorar. «Acompaña mi historia hasta el final y cuéntame desde qué ciudad me estás viendo. Así sabré hasta dónde llegó». Mi nombre es Regina Álvarez y tengo 72 años. La mayor parte de esos años los pasé creyendo que la mayor riqueza de una madre eran sus hijos. Fui a descubrir, de la forma más amarga, que para los míos yo era solo una cuenta más que ya no querían pagar. Pasó en una tarde de martes, de esas muy calladas, con un sol de invierno débil que entraba por la ventana de la sala y dibujaba cuadritos de polvo bailando en el aire. Yo estaba colando café, oliendo ese aroma que siempre me recordaba la casa llena cuando ellos llegaron, los 3 juntos, lo que ya era un milagro. Sergio, mi hijo mayor, con sus 50 años, la frente ya marcada por preocupaciones que nunca tenían que ver conmigo. Claudia, la de en medio, con 47 años, siempre intentando agradar a todos y terminando por no agradar a nadie, y menos que a nadie, a ella misma. Y Julián, mi hijo menor, con 42 años, que para mí nunca dejó de ser el niño al que yo necesitaba proteger del mundo. Entraron en silencio y se sentaron en mi sillón floreado, ese que el difunto padre de ellos había comprado en 12 pagos y que ahora tenía los resortes ya un poco vencidos. Se miraron entre sí con esa comunicación sin palabras que solo los hermanos tienen, decidiendo quién iba a lanzar la primera piedra. Fue Sergio. Claro, él siempre fue el más práctico, el más frío. «Mamá, necesitamos hablar algo serio con usted», empezó, acomodándose la corbata que parecía apretarle el cuello. Yo ya sabía que no venía nada bueno. Corazón de madre no se equivoca. Pensé que tal vez alguno de ellos volviera a tener problemas de dinero o que el matrimonio de Claudia estuviera otra vez al borde del fracaso. Puse la cafetera sobre la mesita de centro junto con los vasitos de vidrio que yo guardaba para las visitas. «Pueden hablar, hijos. ¿Pasó algo grave?» Claudia, con los ojos ya llenos de lágrimas, tomó mi mano. Sus manos eran suaves, de quien trabaja en oficina, muy distintas de las mías, ásperas y manchadas por una vida entera de trabajo pesado. «Mamá, es por su bien», dijo. Y esa frase, esa maldita frase, siempre es el comienzo del fin. Julián, mi hijo menor, miraba un desgarrón en la alfombra, sin tener valor para encararme. Fue él quien dio la estocada final, con la voz baja, casi un susurro. «Decidimos que ya no puede vivir sola. Es peligroso. El otro día dejó el gas abierto, yo no dejé el gas abierto». «Julián», respondí con la voz más firme de lo que me sentía por dentro. Solo se apagó la lumbre con el aire. «No importa», mamá, cortó Sergio. «Lo que importa es que usted ya está grande, necesita cuidados. Nosotros trabajamos todo el día, no hay forma de estar al pendiente. Por eso tomamos una decisión. Encontramos un lugar excelente para usted». «¿Un lugar? ¿Qué lugar?» Mi pecho empezó a apretarse. Miré alrededor de mi pequeña sala, al portarretratos con la foto de mi boda, al helecho que colgaba junto a la ventana, a cada cosita que contaba mi historia. Esa era mi casa, el único lugar que yo conocía. «Mamá, contratamos un asilo», dijo Sergio, directo como un golpe. «Se llama Hogar Refugio de Paz. Ahí va a estar mejor. Hay personas de su edad, enfermeras las 24 horas, actividades». Dejé de escucharlo. Su voz se volvió un zumbido distante. «¿Asilo? Depósito de ancianos olvidados». Eso era lo que yo me había convertido para ellos. Un estorbo, un mueble antiguo que ya no sabían dónde meter y que decidieron donar a una institución de caridad. Miré el rostro de cada uno. Sergio, con su expresión, de quien está resolviendo un problema de negocios. Claudia llorando, pero un llanto de culpa, no de tristeza por mí. Y Julián, que por fin alzó la mirada, y lo que vi ahí me rompió por dentro. Alivio. Alivio por librarse por fin de la obligación de cuidar a la madre vieja. Yo no lloré, no grité, no hice una escena. Algo dentro de mí se quebró, pero se quebró en silencio. Una parte de mí murió esa tarde, pero otra, una que yo no conocía, empezó a nacer. Respiré hondo y dije:
con una calma que los dejó en shock. ¿Y para cuándo me tengo que ir? Se miraron sorprendidos por mi falta de reacción. Bueno, mamá, pensamos que el fin de semana sería bueno. El sábado venimos por usted, respondió Sergio, sin relajarse ni un poquito. Está bien, dije. Ahora, si me disculpan, se me va a enfriar el café. Salieron de mi casa como si acabaran de sacarse una muela podrida, aliviados, ligeros. Yo me quedé sentada en mi sillón, sola, mirando los cuadritos de sol que se iban borrando del piso. Y fue ahí, en el silencio de mi casa, que estaba a punto de dejar de ser mía, donde empecé a recordar todo. Recordé el día en que Rogelio, el padre de ellos, me dejó. No se murió. No, simplemente preparó una maleta en una mañana de lunes y dijo que había encontrado una mujer más joven, que la vida conmigo se había vuelto rutina y que él quería ser feliz. Yo tenía 35 años, Sergio tenía 13, Claudia tenía 10 y Julián, mi pequeño, apenas 5 años. Me quedé con 3 niños, una renta que pagar y el corazón en 1000 pedazos. En esa época yo trabajaba como costurera en casa, pero el dinero no alcanzaba. Tuve que hacer la cosa más difícil de mi vida, tragarme el orgullo y pedir ayuda. Fui de puerta en puerta en una colonia vecina, una colonia de gente con más dinero, ofreciendo mis servicios como empleada doméstica. Conseguí 2 trabajos. En la mañana limpiaba la casa de doña Marlene, una señora muy buena. Por la tarde iba a la casa de doña Iris. Mi vida se volvió una carrera sin fin. Me levantaba a las 4 de la madrugada para dejar lista la comida de los niños. Tomaba el primer camión, trabajaba todo el día tallando pisos, lavando baños, planchando ropa que no era mía. Regresaba a casa en la noche, muerta de cansancio, y todavía tenía que preparar la cena, revisar la tarea, bañar a Julián. Muchas noches yo solo comía un pan con café para que alcanzara el arroz y los frijoles para ellos. Me dolían las rodillas. Mis manos vivían partidas por los productos de limpieza. Adelgacé tanto que mi ropa me quedaba floja, pero yo no me quejaba. Miraba a mis 3 hijos y encontraba fuerzas para seguir. Recordé cuando Sergio quiso hacer un curso técnico de mecánica. Yo no tenía el dinero de la inscripción. Hice una locura. Vendí la única joya que mi madre me había dejado, un anillo de oro delgadito. Él se graduó, consiguió un buen trabajo y me dio su primer sueldo. «Es para usted, mamá, para que se compre otro anillo». Yo lloré de orgullo, pero nunca compré el anillo. Usé ese dinero para pagar un recibo de luz atrasado. Recordé la fiesta de 15 años de Claudia. Ella soñaba con un vestido rosa de princesa, lleno de brillo. Yo no tenía cómo pagarlo. Pasé 3 meses desvelándome en mi máquina de coser, haciendo vestidos para las señoras ricas de la ciudad, juntando cada centavo extra para realizar el sueño de mi hija. El día de la fiesta, cuando la vi girando en el salón con ese vestido, sentí que todo mi sacrificio había valido la pena. ¿Y Julián? Ah, Julián. Siempre fue el más apegado, el más frágil. Cuando decidió que quería abrir una pequeña vulcanizadora, ni lo pensé. Tomé todo mi fondo de ahorro que había juntado en años de trabajo y se lo di. «Es para que empieces tu vida, hijo». Él me abrazó tan fuerte. Dijo que yo era la mejor madre del mundo. La vulcanizadora funcionó. Julián se casó, tuvo hijos. Claudia también se casó, se volvió gerente en una tienda. Sergio terminó como jefe de taller. Yo crié a 3 hijos sola, 3 trabajadores, 3 personas de bien. O eso era lo que yo pensaba. Mientras los recuerdos pasaban por mi cabeza, una rabia fría empezó a tomar cuenta de mí. Una rabia que yo nunca había sentido antes. No era una rabia caliente, de gritar y romper cosas. Era una rabia helada, silenciosa, que me daba una claridad espantosa. Ellos no se acordaban de nada de eso, del anillo vendido, de las noches de costura, del dinero del fondo de ahorro. Para ellos, todo eso era solo mi obligación como madre. Fue entonces, en medio de ese dolor y esa rabia, que me acordé de algo que casi había olvidado. Me acordé de doña Iris. Doña Iris no era una patrona común. Era una señora viuda, sin hijos, que vivía sola en una casona enorme. Al principio yo era solo la señora que limpiaba, pero con el tiempo nuestra relación cambió. Empezó a pedirme que me sentara a tomar café con ella después de la limpieza. Me contaba del marido,
de los viajes que habían hecho, de la soledad que sentía. Y yo le contaba de mis hijos, de mis dificultades, de mis sueños pequeños. Nos volvimos amigas, confidentes. Trabajé para ella más de 20 años. Incluso después de jubilarme, seguí yendo a su casa 3 veces por semana, ya no como empleada doméstica, sino como compañía. Yo la ayudaba con las compras, le leía el periódico cuando su vista empezó a fallar. Escuchábamos la radio juntas. Mis hijos nunca entendieron esa amistad. Mamá, ya trabajó toda la vida. ¿Por qué sigue yendo a servir a esa vieja rica?, decía Claudia. Ellos no entendían que yo no iba a servir. Iba a encontrar a una amiga. Doña Iris falleció hace 6 meses, un poco antes de que mis hijos decidieran mi futuro. Murió dormida, en paz. El sobrino de ella, un hombre que yo nunca había visto en mi vida, se encargó de todo. Yo fui al entierro. Lloré como si hubiera perdido a una hermana. Una semana después del entierro, un abogado me llamó. Era el abogado de doña Iris. Me pidió que fuera a su despacho. Fui sin entender nada. Pensé que tal vez me hubiera dejado algún recuerdito, un florero, un cuadro. Cuando llegué, el abogado, un señor muy educado al que llamaré licenciado Benigno, me hizo sentar y me ofreció un vaso de agua. Doña Regina empezó. Fui abogado de doña Iris durante 30 años. Ella confiaba mucho en mí y confiaba aún más en usted. Entonces abrió una carpeta y empezó a leer su testamento. Mi corazón casi se detuvo. Doña Iris, mi amiga, mi confidente, me había dejado todo. La casona, otros 2 departamentos que tenía rentados, las acciones de una empresa que había fundado su marido y una cantidad de dinero en el banco que yo ni siquiera conseguía contar los ceros. Me quedé en shock. Dije que no podía aceptar, que debía haber un error, pero no lo había. El licenciado Benigno me mostró la carta que ella dejó junto con el testamento. Para Regina, mi única y verdadera familia. Cuidaste de mí cuando todos me olvidaron. Me diste tu tiempo y tu cariño, que son las cosas más valiosas del mundo. El dinero no compra eso. Usa esta herencia para cuidarte a ti, para descansar, para ser feliz. Te lo mereces más que nadie. Con cariño, tu amiga Iris. Salí de ese despacho flotando. Era un secreto tan grande, tan pesado, que yo no sabía qué hacer con él. No se lo conté a mis hijos. ¿Por qué? Porque, en el fondo, sabía que lo que Claudia había dicho era verdad. Vieja y rica, el dinero lo cambia todo. Me mirarían diferente, me tratarían diferente, y una parte de mí quería que siguieran amándome, o fingiendo que me amaban, por la persona que yo era, no por lo que tenía. Qué tonta fui. Ahora, sentada en mi sillón, con la sentencia de expulsión dada por mis propios hijos, la herencia de doña Iris parecía una broma del destino. Ellos me estaban arrojando a un asilo, quitándome mi casita, mi rincón, porque pensaban que yo era un peso, un gasto. Y yo, la viejita pobrecita, tenía más dinero del que los 3 juntos podrían soñar en toda su vida. La rabia fría se convirtió en un plan que nació ahí, en esa sala oscura. Yo no iba a pelear, no iba a enseñar el testamento, no iba a echarles en cara que era rica. No, iba a hacer exactamente lo que ellos querían. Iba a ir al hogar Refugio de Paz. Me levanté del sillón y fui a mi cuarto. Abrí el closet y saqué una maleta pequeña, esa que usaba cuando iba a pasar el fin de semana en casa de Claudia para cuidar a los nietos. Empecé a guardar mis cosas. Pocas prendas, mis sandalias, mi cepillo de dientes. No agarré ningún portarretrato. No tomé ningún recuerdo de ellos. En el fondo de un cajón, debajo de mi ropa interior, estaba la carpeta con los documentos que el licenciado Benigno me había dado. La tomé y la puse en el fondo de la maleta, debajo de todo. El sábado por la mañana llegaron puntuales. Me encontraron sentada en la sala, con la maleta a mi lado, esperándolos. ¿Ya está lista, mamá?, preguntó Claudia, evitando mirarme a los ojos. Lista, respondí. Sergio tomó mi maleta, sorprendido de lo poco que pesaba. Julián me ofreció el brazo para ayudarme a levantar, como si yo fuera una inválida. Caminé con ellos hasta la puerta. Di una última mirada a mi casa,
a cada rincón que guardaba una lágrima, una sonrisa, una vida entera de sacrificios. No derramé una sola lágrima. Subí al carro de Sergio y me senté en el asiento de atrás, sola. Ellos conversaban adelante sobre el trabajo, sobre el clima, sobre cualquier cosa, menos sobre lo que estaban haciendo. Yo miraba por la ventana, veía mi colonia, mis calles, quedándose atrás. Ellos pensaban que me estaban llevando al final. No sabían que me estaban llevando a un nuevo comienzo. El comienzo de mi venganza, o mejor dicho, de mi lección. Una lección que ellos, mis queridos hijos, jamás olvidarían. El lugar que mis hijos llamaron hogar refugio de paz, olía a una mezcla de desinfectante barato con tristeza vieja. Era un olor que se pegaba a la ropa y al alma. Las paredes, que tal vez algún día fueron blancas, ahora tenían un tono amarillento de nicotina, con manchas de humedad cerca del techo que parecían mapas de países a los que nadie querría viajar. El sonido constante era el de una televisión encendida a todo volumen en un canal de concursos, con risas enlatadas que no combinaban con las caras vacías de los otros residentes sentados en sillas de plástico en el pasillo. Mis hijos me guiaron por ese pasillo como si me estuvieran mostrando un hotel de 5 estrellas. «Mire, mamá, hay televisión», dijo Claudia, señalando lo obvio, con un entusiasmo tan falso que hasta a mis oídos les dolió. Sergio, siempre práctico, fue directo con una mujer de uniforme blanco que estaba detrás de un mostrador de fórmica. «Venimos a dejar a la señora Regina Álvarez», dijo. La mujer, que debía tener unos 60 años y un aire de cansancio infinito, apenas levantó los ojos de una revista de crucigramas. «Ah, sí. Cuarto 7. Va a compartir con doña Genoveva. Ella no habla mucho. No va a molestar. No va a molestar». Eso era lo que yo era ahora. Alguien que no debía molestar. Julián, mi hijo menor, cargaba mi maleta ligera como si pesara 1 tonelada. Seguía sin mirarme a los ojos. Caminamos hasta el cuarto 7. La puerta estaba abierta. Adentro, 2 camas de fierro, un ropero de metal con la puerta medio chueca y una ventanita con barrotes que daba a un muro de ladrillos. En una de las camas, una señora muy flaquita, de cabello blanco y ralo, miraba hacia la nada. Esa debía ser doña Genoveva. «Bueno, mamá, ya está entregada», dijo Sergio, con el mismo tono que usaba cuando dejaba un carro en el taller. «Tenemos que irnos. Hay muchas cosas que resolver». Pusieron mi maleta junto a la cama vacía. Claudia se acercó y me dio un abrazo rápido. Un abrazo de quien tiene mucha prisa. «Nos habla si necesita algo». «Sí, mamá», susurró. Pero yo sabía que eso era solo de la boca para afuera. «Vamos a venir a visitarla cada que se pueda», dijo. Julián fue el último. Por fin me miró, y por un segundo vi al niño de 5 años que se agarraba de mi falda. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero se las tragó. «Cuídese». Mamá fue todo lo que pudo decir. Se fueron. Yo me quedé parada en medio del cuarto, oyendo sus pasos alejándose por el pasillo. No miré hacia atrás. No les pedí que me llevaran con ellos. La puerta del cuarto quedó abierta. Yo podría haber salido detrás de ellos. ¿Para qué? ¿Para rogar por un lugar en la vida de quienes ya me habían descartado? No. La Regina que haría eso había muerto ese martes en la sala de su casa. Cerré la puerta despacio. El clic de la chapa fue el sonido más solitario que he escuchado en mi vida. Miré a mi nueva compañera de cuarto. «Buenas tardes», dije. Doña Genoveva siguió mirando la pared. Tal vez de verdad no hablaba, o tal vez ya había aprendido que en ese lugar el silencio era la mejor compañía. Me senté en mi cama. El resorte rechinó. El colchón era tan delgado que se sentían las varillas en la espalda. Abrí mi maleta. Encima, la poca ropa que había traído. Abajo, la carpeta gruesa con los documentos de la herencia de doña Iris. Mi tesoro y mi secreto. Mi arma. Mientras tanto, en el carro, el alivio era casi palpable. Sergio manejaba con las 2 manos en el volante, los nudillos blancos. Claudia, en el asiento del copiloto, por fin dejó que las lágrimas de culpa cayeran. «Me siento un monstruo», sollozó. «Ya basta, Claudia», respondió Sergio, sin quitar los ojos del tráfico. «Hicimos lo que teníamos que hacer. Mamá ya no tenía condiciones de quedarse sola. La salvamos de ella misma. Pero ese lugar, Sergio,
Es tan deprimente, dijo ella, limpiándose la cara con el dorso de la mano. Es lo que podemos pagar, respondió seco. ¿O querías mandarla a un hotel de lujo? ¿Quién iba a pagar la cuenta? ¿Tú? Yo tengo la escuela de los niños, el crédito del departamento. La vida está cara. Julián, en el asiento de atrás, rompió el silencio. ¿Y la casa de ella? ¿Qué vamos a hacer con la casa? Sergio y Claudia se miraron. Esa era la pregunta que estaba en la cabeza de todos. Ya pensé en eso, dijo Sergio, más tranquilo ahora que el tema era dinero. Hablé con un corredor, un amigo mío. Dice que la colonia se está valorizando. Si vendemos rápido, conseguimos buena lana. ¿Vender?, preguntó Claudia, con la voz débil. Pero es la casa de mamá, y sus cosas se van a quedar ahí, llenándose de polvo, replicó Sergio. Claudia, sé práctica. Necesitamos el dinero. Yo tengo que cubrir unas deudas del taller. Julián necesita capital para la vulcanizadora. Y tú seguro tienes en qué gastar tu parte. Limpiamos la casa, donamos los muebles viejos y vendemos. ¿Dividir el dinero?, preguntó Julián. ¿En 3 partes iguales? Claro, respondió Sergio. Es lo justo. Nosotros la cuidamos todos estos años. Nada más justo que la herencia de mi padre sea nuestra ahora. Herencia de mi padre. La casa que yo pagué con el sudor de mi frente, tallando pisos ajenos, para ellos era herencia del padre que nos abandonó. No sé si pueda, Sergio, dijo Claudia. Entrar ahí, tocar sus cosas, se siente mal. Mal es dejar la casa cerrada, llenándose de polvo y perdiendo valor, dijo él. Piensa en lo que puedes hacer con unos 50 o 60,000 pesos en la mano. Claudia, cambiar de carro, hacer esa remodelación en la cocina que tanto quieres. Piensa en eso. La próxima semana nos vemos y quedamos para limpiar la casa el siguiente fin de semana. Cuanto antes pongamos el letrero de «Se vende», mejor. La conversación se murió ahí. El plan estaba armado. Ellos no solo me estaban internando, estaban borrando mi existencia, vendiendo mis recuerdos para pagar sus cuentas. Allá en el hogar Refugio de Paz, yo empezaba mi propia investigación. La primera noche fue la más larga de mi vida. Los sonidos eran extraños. Toses secas de otros cuartos, quejidos bajos, los pasos de la enfermera nocturna en el pasillo. Casi no dormí. A la mañana siguiente me desperté antes de que saliera el sol. Me quedé sentada en la cama, en la oscuridad, solo escuchando y pensando. Cuando aclaró el día, empecé a observar. Vi cómo servían la comida. Un atole ralo en el desayuno, una sopa aguada en la comida. Vi cómo las enfermeras, pocas para tantos ancianos, corrían de un lado para otro, siempre deprisa, sin tiempo para una palabra de cariño. Vi a los residentes, cada uno perdido en su propio mundo de nostalgia y olvido. Yo no me quedé en mi rincón. Empecé a caminar por los pasillos, siempre con una sonrisa humilde en la cara, la postura un poco encorvada, como la viejita inofensiva que ellos pensaban que yo era. Sacaba plática con las de la limpieza, con las cocineras. Les alababa el piso limpio, la comida sabrosa, y ellas, hambrientas de un elogio, de tantita atención, empezaban a abrirse. Fue con Lupita, una de las señoras de intendencia, que descubrí la primera información importante. Este lugar antes era mejor, doña Regina me dijo un día, mientras barría el pasillo. El dueño antiguo, don Alfonso, era buen hombre, pero vendió todo hace como 10 años. Ahora el dueño nuevo no más quiere lana. Recortó personal, bajó la calidad de la comida, no más piensa en dinero. ¿Y quién es ese dueño nuevo?, pregunté con mi voz más inocente. Ni sé bien el nombre. Es una empresa, un nombre raro. Creo que se llama Inversiones Futuro, o algo así. Nunca vemos la cara del mero dueño. Nomás viene un gerente, un tal licenciado Morales, una vez al mes a recoger el dinero. Inversiones Futuro. Guardé ese nombre en la cabeza. En los días que siguieron, seguí con mi teatro. Participaba en las actividades que ofrecían. Clase de pintura con pinturas casi secas. Bingo donde el premio era un dulce de menta. Me sentaba con los demás residentes en la sala de televisión y fingía prestar atención al programa de concursos. Poco a poco, algunos empezaron a hablar conmigo. Conocí a don Osvaldo, un exprofesor de historia que había sido colocado ahí por los hijos
después de que su esposa murió. Dicen que vienen a visitarme todos los domingos. Regina me contó con los ojos tristes. Pero parece que su domingo tiene como 15 días, porque nunca llegan. Conocí a doña Celia, que tenía Alzheimer, y pasaba el día llamando a un hijo llamado Roberto, que jamás aparecía. Cada historia era un retazo de abandono y soledad. Y cada historia alimentaba más mi decisión. Yo no estaba haciendo esto solo por mí, lo estaba haciendo por todos ellos también. El miércoles, una semana después de mi llegada, le dije a una de las enfermeras que me sentía un poco mareada y que necesitaba llamar a mi hija para pedirle unas medicinas. Era la excusa perfecta. Ella me llevó al teléfono que estaba en la recepción, un teléfono viejo. Claudia contestó al segundo timbrazo. «Mamá, ¿pasó algo? ¿Está bien?» Su preocupación sonaba casi convincente. «Estoy bien, hija. Solo creo que me subió un poco la presión. ¿Crees que puedas traerme mi medicina para la presión cuando vengas a visitarme?» Dije con la voz débil que ya había practicado. «Claro, mamá, claro. Pero este fin de semana va a estar complicado. Tus hermanos y yo vamos a darle una buena arreglada a tu casa, ¿sabes? Para organizar las cosas». «¿Organizar?», pregunté. «Sí, mamá. Dejar todo ordenadito. Usted no se preocupe. Nosotros nos encargamos de todo. El otro fin de semana le llevo la medicina, sin falta». «Está bien, hija. Está bien». Colgué. Entonces era verdad. El plan de vender mi casa ya estaba en marcha. Iban a organizar mis cosas, tirar mi vida a la basura, para vender las paredes que me habían dado techo. La calma que sentía era casi espantosa. Ya no tenía prisa. Tenía un plan. Y, más importante aún, tenía con qué ejecutarlo. Marqué otro número. Un número que me sabía de memoria. «Licenciado Benigno», dije bajito, dándole la espalda a la recepción. «Doña Regina, ¿cómo está?» Estaba preocupado. Sus hijos me llamaron la semana pasada preguntando por la herencia de su difunto marido. Les dije que no había nada. Como usted me pidió, estoy justo donde necesito estar, amigo, y necesito de su ayuda. Quiero que empiece a hacer unas cosas por mí, discretamente. «¿Qué necesita?», preguntó él. «Primero, quiero que investigue una empresa llamada Inversiones Futuro. Quiero saber todo. ¿Quiénes son los dueños? ¿Qué otros negocios tienen? Si tienen algo sucio debajo del tapete. Y, sobre todo, quiero saber si están interesados en vender este lugar, el Hogar Refugio de Paz». Hubo un silencio del otro lado de la línea. «¿Comprar el asilo, doña Regina?», preguntó, sorprendido. «Eso es solo el principio», amigo, respondí, mirando el pasillo donde doña Celia seguía llamando al hijo que nunca venía. «Y segundo, quiero que contrate al mejor valuador de inmuebles de la ciudad. Quiero saber exactamente cuánto vale cada ladrillo de mi casa, la casa que mis hijos están preparando para vender como si fuera de ellos». «¿Y qué piensa hacer con esa valuación?», preguntó. Sonreí, una sonrisa que nadie en el Hogar Refugio de Paz podía ver. «Pienso volver a comprarla, licenciado. Pero ellos no necesitan saber que la compradora soy yo. Al menos, no por ahora». El sábado en que mis hijos fueron a organizar mi casa, amaneció gris y húmedo, como si el cielo de la Ciudad de México supiera la porquería que iban a hacer. Allá en el Hogar Refugio de Paz, me tomé mi atolito ralo de siempre. Cambié 2 palabras con don Osvaldo sobre su equipo de fútbol, que había perdido otra vez, y me senté junto a la ventana enrejada de mi cuarto, imaginando la escena. Podía verlos como si estuviera ahí. Sergio llegó primero, abriendo la puerta con una llave que tenía desde hacía tiempo, y que yo nunca imaginé que se usaría para borrarme de ahí. Caminó por la sala con aire de jefe, calculando qué valía la pena y qué era basura. Claudia y Julián llegaron después, cargando cajas de cartón y bolsas negras de basura, grandes y hambrientas, listas para tragarse mi vida. «¿Por dónde empezamos?», preguntó Claudia, con la voz ya quebrada, mirando mi sillón floreado, el mismo donde ella se había sentado para darme la sentencia. «Por lo más fácil». «La sala», dijo Sergio, práctico. «Estos muebles viejos no valen nada. El sillón tiene los resortes tronados. Este mueble está lleno de termitas. Donamos todo a la iglesia de la colonia y ganamos espacio para trabajar. Lo importante es sacar las cosas personales, las chucherías de ella».
No hables así, Sergio. No son chucherías, reclamó Claudia. Son los recuerdos de mamá. Recuerdos que se van a quedar aquí. Pudriéndose, replicó él, abriendo las puertas del mueble. El corredor fue claro. La casa tiene que estar vacía y limpia para las visitas. Cuanto más rápido hagamos esto, más rápido vendemos y agarramos nuestra lana. Nuestra lana. Empezaron a revolver todo. Julián, callado, fue encargado de bajar los portarretratos de las paredes y del mueble. Cada foto era una puñalada. La foto de mi boda, la foto del bautizo de cada uno, la foto de Julián disfrazado de superhéroe en su cumpleaños de 7 años. Él miraba las fotos por un segundo, la cara se le torcía en una mueca de culpa y luego las ponía con una delicadeza forzada dentro de una caja de cartón. Sergio era el verdugo. Abrió mis cajones sin ceremonia, encontró mi cajita de costura. Mira esto: agujas, hilos, botones viejos, basura, y la aventó a una bolsa negra. Él no sabía que con esas agujas y esos hilos yo había remendado sus uniformes escolares durante años para que no se burlaran de él en la escuela. No sabía que esos botones eran de los vestidos que yo cosía de madrugada para pagar la fiesta de 15 de su hermana. Claudia encontró mi colección de estampitas de santos que guardaba en un álbum viejo. «Ay, ¿mamá todavía guardaba esto?», dijo, hojeando las páginas con una mezcla de nostalgia y desprecio. «Está bien cursi. Tíralas, Claudia». «Nadie va a querer comprar una casa llena de cosas de vieja», ordenó Sergio. «Pero a lo mejor ella quiere llevarlas al asilo», balbuceó ella. «¿Llevarlas para qué? ¿Para que junten polvo debajo de esa cama de fierro? Deja de ser sentimental. El objetivo aquí es vaciar la casa. Enfócate», dijo, aplaudiendo, como si estuviera mandando a sus mecánicos. La limpieza siguió todo el día. Entraron a mi cuarto, el lugar más sagrado para mí. Sacaron mi ropa del closet. «Esto está pasado de moda», Sedona, decía Claudia. «Esto está manchado». «Basura», remataba Sergio. Ellos no sabían que ese vestido de tela descolorida fue el que usé en mi primera cita con el padre de ellos. No sabían que ese abrigo de lana un poco gastado en el cuello fue el que me calentó en tantas madrugadas esperando el camión. El momento más cruel para mí fue cuando Julián abrió la gaveta de mi cómoda y encontró los cuadernos de recetas de mi madre. La pasta de cuero ya gastada, las hojas amarillentas, la letra bonita de mi abuela y luego la de mi madre, con recetas que pasaban de generación en generación. El pastel de elote, la pasta del domingo, el dulce de calabaza. «¿Qué es esto?», preguntó Sergio, tomando uno de los cuadernos de las manos de Julián. «Los cuadernos de recetas de la abuela», respondió él, en voz baja. Sergio los hojeó sin interés. «Letra fea, todo manchado de grasa. ¿Quién va a usar esto hoy? Cualquier receta se busca en el celular. Basura». «Sergio, no», suplicó Julián, por primera vez mostrando un poco de valor. «Mamá quería mucho estos cuadernos». «¿Y qué va a cocinar allá en el asilo? ¿Atolito?» «Julián, deja de buscarle problemas. El objetivo es limpiar. Tira eso a la bolsa». Julián dudó. Sostuvo los cuadernos de mi abuela en las manos. Por un momento, yo tuve esperanza. Era mi hijo menor, mi niño, pero miró a su hermano mayor, a la expresión dura de Sergio, y su valor se desinfló. Bajó la cabeza y despacio puso los cuadernos en la bolsa negra de basura. En ese momento, en mi cama del hogar Refugio de Paz, cerré los ojos. Ese acto fue, para mí, peor que haberme traído ahí. No estaban tirando solo papel viejo, estaban tirando nuestra historia, nuestras raíces. Mientras ellos profanaban mis recuerdos, sonó el teléfono del asilo. Era el licenciado Benigno. Fui al teléfono del pasillo, asegurándome de que nadie estuviera cerca. «Doña Regina». «Tengo noticias», dijo con su voz profesional de siempre. «La investigación sobre inversiones futuro dio resultado. La empresa es de fachada, está a nombre de prestanombres. El verdadero dueño es un sujeto llamado Amancio Morales». «¿El licenciado Morales del que me habló Lupita?», pensé en voz alta. «Exactamente, él mismo. Y la noticia más interesante es que el señor Amancio está hasta el cuello de deudas. Usó el hogar Refugio de Paz y otros inmuebles como garantía en préstamos que no puede pagar. Los bancos están a punto de quedarse con todo. Está desesperado por vender,
por sacar dinero rápido. Una sonrisa fría me brotó en los labios. Eso es música para mis oídos, licenciado. Haga una oferta baja, de alguien que está haciendo un favor. Diga que tenemos un inversionista interesado en quedarse con el negocio, pero que el precio tiene que ser de oportunidad por los problemas del lugar. Lo haré hoy mismo, doña Regina. Y sobre su casa, el valuador que contraté ya me dio el informe. En el estado en que está y por la ubicación, vale, como mínimo, 350,000 pesos. Era mucho más de lo que mis hijos imaginaban. Ellos, en la avaricia y la prisa, seguramente aceptarían la primera oferta que se les pusiera enfrente. Perfecto, licenciado. Ahora vamos a esperar a que cuelguen el letrero. Cuando eso pase, usted prepara una empresa de fachada a nombre de alguien de su confianza y hace una oferta. ¿De cuánto, doña Regina? De 200,000 pesos, al contado. El licenciado Benigno chifló del otro lado. Es una oferta muy baja. Puede que no acepten. Van a aceptar, dije, con una certeza que hasta a mí me asustó. Tienen prisa, tienen deudas, y el corredor de Sergio, siendo su amigo, seguramente va a evaluar la casa por debajo para vender rápido y cobrar su comisión. 200,000 pesos al contado les va a parecer un regalo del cielo. Ni lo van a pensar dos veces. Pasaron 2 semanas. 2 semanas en las que seguí con mi papel de viejita dócil en el asilo. Mis hijos no me visitaron. Claudia llamó una vez para decir que la organización de la casa les había dado mucho trabajo, pero que ya estaba casi todo listo. No mencionó las bolsas de basura llenas con mi vida. El sábado siguiente, mi vecina fiel, Marcia, vino a visitarme. Era la primera visita que yo recibía. Me trajo un pastel hecho con la receta que un día estuvo en los cuadernos de mi madre. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero me aguanté. Regina, amiga, no quería darte malas noticias, pero... empezó, apretando mis manos. Hoy en la mañana pusieron el letrero. Lo sé, Marcia. Ya lo esperaba. Tiraron tantas cosas, Regina. Tantas cosas tuyas. Vi las bolsas de basura en la banqueta. Se me rompió el corazón. El mío también, amiga. Pero a veces el corazón tiene que hacerse pedazos para poder pegarse de nuevo de otra forma, más fuerte. Ella me miró sin entender del todo, pero vio la firmeza en mis ojos. Esa misma tarde llamé al licenciado Benigno. El letrero ya está puesto. Puede hacer la oferta. 3 días después, el teléfono sonó en casa de Claudia. Era Sergio, con la voz vibrando de emoción. Claudia, no vas a creerlo. Salió un comprador para la casa de mamá. ¿Tan rápido? Pero si el letrero lo colgamos hace 3 días, se sorprendió ella. Pues sí, es una empresa. Parece que compran inmuebles en la zona para invertir. Y lo mejor, hicieron una oferta al contado. 200,000 pesos. ¿200,000? La voz de Claudia vaciló. Sergio, ¿tu amigo corredor no dijo que valía como 250? Valía, si quisiéramos esperar meses, tal vez un año, para encontrar comprador. 200,000 en la mano, ahorita, sin dolores de cabeza, sin tener que enseñar la casa a medio mundo. Es un negociazo. Ya hablé con Julián, está de acuerdo. Cerramos esta semana, firmamos papeles, y la otra, la lana en la cuenta. Dividido entre 3, casi 70,000 para cada uno. ¿Tienes idea de lo que es eso? Claudia la tenía. Pensó en la cocina nueva, en el carro que se descomponía a cada rato, en las vacaciones en la playa que no tomaba desde hacía 5 años. La culpa empezó a cubrirse con una gruesa capa de deseo. Si ustedes dos están de acuerdo, yo también, dijo. Perfecto. Voy a avisarle al corredor que aceptamos. Prepara el brindis, hermanita. Nuestros problemas se acabaron. Mientras mi hijo mayor celebraba el fin de sus problemas, no sabía que los míos apenas empezaban a resolverse, y que los problemas de ellos, los de verdad, estaban a punto de comenzar. Esa noche, en el comedor del Hogar Refugio de Paz, mientras me tomaba mi sopa aguada, pensé en mi casa. En poco tiempo volvería a ser mía, legalmente. Mis hijos tendrían el dinero que tanto querían, un dinero que, en realidad, salía de mi propia bolsa, de la herencia de mi amiga Iris. Ellos se lo gastarían, pagarían sus deudas, se sentirían los reyes del mundo, y yo iba a esperar. La paciencia la aprendí en la vida. Es la virtud de quien limpia pisos y de quien planea justicia,
El licenciado Benigno me llamó a la mañana siguiente. Doña Regina, tengo otra noticia. El señor Amancio Morales aceptó nuestra oferta por el Hogar Refugio de Paz. Lo está vendiendo por un precio ridículo, solo para quitarse de encima las deudas. El lugar es suyo. Miré alrededor. Las paredes amarillentas, doña Genoveva aún mirando el muro de ladrillos. El lugar era mío. El asilo donde mis hijos me habían tirado para que muriera, ahora me pertenecía. El juego se estaba volteando, y la parte más divertida apenas empezaba. Pasaron 2 años, más de 260 semanas, 1825 días. Al principio los contaba. Contaba cada comida insípida, cada noche mal dormida en esa cama de fierro, cada visita que no era para mí. Después dejé de contar los días y empecé a contar mis victorias. Y fueron muchas. La primera gran victoria fue silenciosa, firmada en una oficina de notaría en la que yo nunca puse un pie. Mis 3 hijos, vestidos con su mejor ropa, firmaron los papeles de la venta de mi casa. El licenciado Benigno me contó después que la alegría de ellos era casi infantil. Sergio apretó la mano del comprador, un joven abogado del despacho de Benigno, con tanta fuerza que al muchacho se le torció el gesto. Claudia sonreía de oreja a oreja, haciendo planes en voz alta sobre los muebles nuevos de su cocina. Y Julián, mi hijo menor, parecía haber olvidado por completo la culpa. Solo hablaba del elevador nuevo para la vulcanizadora. Recibieron los 200,000 pesos, producto de la casa que valía casi el doble y que habían sido pagados con el dinero que mi amiga Iris me dejó. Se sintieron los más listos del mundo. Yo, desde mi cuarto en el Hogar Refugio de Paz, sonreí al imaginar la escena. No sabían que acababan de vender el almuerzo para comprar la cena. El dinero, como era de esperarse, les quemó en las manos. Sergio, que vivía quejándose de las deudas, no pagó un solo peso de lo que debía. En vez de eso, compró una camioneta usada, de esas grandes y ruidosas, para verse más importante en el taller. Cambió todas las herramientas por las más caras y comenzó a comer en restaurantes de carne, invitando a los empleados como si fuera millonario. Claudia realizó el sueño de la cocina nueva. Contrató a un arquitecto, tiró paredes, puso cubierta de piedra cara, compró un refrigerador que hacía hielo en la puerta y una estufa de 6 quemadores. La remodelación, claro, costó más que los casi 70,000 pesos que había recibido. Para terminar la obra, pidió otro préstamo al banco, pero estaba feliz, subiendo fotos de su cocina soñada a las redes sociales, llenándose de elogios de amigas que no sabían ni la mitad de la historia. Julián, mi niño, fue el que más me dolió. No solo compró el elevador para la vulcanizadora, sino que también cambió el carrito viejo de su esposa por uno más nuevo y financió un viaje a la playa con los hijos. Gastó cada centavo como si no hubiera mañana, creyendo que ese dinero era el primer paso hacia una vida de riqueza. Ninguno pensó en guardar un poco para emergencias. Ninguno pensó en mí. Durante los primeros 6 meses, no me visitaron ni una vez. Estaban demasiado ocupados con sus vidas nuevas y relucientes. Claudia llamaba de vez en cuando, siempre con la misma excusa. «Hola, mamá, ¿está bien? Perdón por no ir a verla, es que la remodelación de la cocina es una locura. No se imagina el polvo. Pero en cuanto termine, le juro que voy a llevarle un pedazo de pastel hecho en mi horno nuevo». El pastel nunca llegó. Mientras ellos quemaban el dinero de mi casa, yo empezaba mi propia remodelación en el Hogar Refugio de Paz. Ahora que el lugar era mío, podía hacer lo que quisiera. Pero mi venganza no era escandalosa. Era como una costura hecha por dentro de la tela, que solo se ve cuando la prenda está terminada. Seguí viviendo como una simple residente. Nadie, ni los empleados ni los demás ancianos, sospechaba nada. El licenciado Benigno contrató, en mi nombre, a una nueva administradora, Sofía, una mujer de unos 50 años, con un corazón enorme y la firmeza de una general. Era viuda. Había cuidado a su madre con Alzheimer durante 10 años y entendía de gente. Sofía llegó un lunes, presentada como la nueva gerente enviada por los nuevos dueños. Lo primero que hizo fue despedir al licenciado Morales, el gerente explotador, y a la jefa de enfermeras, una mujer amarga llamada Yvonne, que trataba a los ancianos como si fueran costales de papa. Fue una escena hermosa.
Yo, sentada en mi silla de plástico, fingiendo cabecear, vi cómo se le caía la quijada al licenciado Morales cuando Sofía le extendió los papeles de su despido. Lo segundo que hizo, siguiendo mis órdenes, fue cambiar la comida. El martes, en vez del atolito ralo, tuvimos pan fresco, mantequilla, papaya y café con leche de verdad. En la comida, en vez de sopa aguada, hubo arroz, frijoles, pollo asado con papas y ensalada de jitomate. El silencio en el comedor era distinto. Ya no era el silencio de la resignación, sino el de quien no cree lo que está viendo. Don Osvaldo, sentando frente a mí, tenía los ojos llenos de agua. Hace como 5 años que no comía un pedazo de pollo tan rico, Regina me dijo con la voz temblorosa. Solo sonreí. Los cambios siguieron. Sofía contrató más enfermeras, más personal de limpieza. Las paredes amarillas se pintaron de un color crema clarito y alegre. Las sillas de plástico del pasillo se cambiaron por sillones cómodos, donados por una empresa anónima. Se sustituyeron los focos fundidos. Se remodelaron los baños. El hogar Refugio de Paz empezó, poco a poco, a estar a la altura de su nombre. Yo me convertí en la consejera secreta de Sofía. Por las noches, cuando todos dormían, iba a su oficina y platicábamos. Sofía, doña Celia necesita un colchón nuevo. Ese ya se hundió, le decía. Sofía, a don Osvaldo le encanta jugar damas. ¿Crees que podamos conseguir unos tableros? Y al día siguiente, las cosas sucedían. Para los demás, yo era solo doña Regina, una viejita simpática a la que la nueva gerente le tenía cariño. Empezamos a organizar actividades de verdad. Una vez a la semana venía un muchacho con guitarra a cantar canciones viejas. Las tardes de bingo ahora daban como premio una caja de chocolates. Compramos estambre y agujas de tejer, y las señoras que aún tenían buen pulso empezaron a hacer botitas para donarlas a la maternidad del hospital de la ciudad. El lugar empezó a tener vida. Los residentes sonreían más, platicaban más. Hasta doña Genoveva, mi compañera de cuarto, un día se volteó y me dijo: «Está bonito el sol hoy, ¿verdad?». Fue la primera frase que le escuché. Pasó un año así. Mis hijos seguían con sus vidas, cada vez más lejos. El dinero de la venta de la casa se había acabado hacía mucho. La camioneta de Sergio vivía en el taller porque no tenía dinero para el mantenimiento. La cocina de mármol de Claudia tenía ya varias mensualidades atrasadas, y la vulcanizadora de Julián, sin el capital que él esperaba, estaba casi en quiebra. Las llamadas se hicieron más raras, y el tono de voz de ellos empezó a cambiar. La euforia dio paso a la preocupación. La excusa de Claudia ya no era la remodelación, sino el exceso de trabajo para pagar las cuentas. El orgullo de Sergio se convirtió en irritación constante. Y entonces, en mi cumpleaños número 74, decidieron visitarme. Los 3 juntos, por primera vez en casi 10 años. Yo sabía que no venían a celebrar. Venían porque necesitaban algo. Sofía me avisó que estaban ahí. Le pedí que me dejara recibirlos sola, en el jardín que habíamos construido atrás. Un pedacito de césped, bancas de madera y un cantero de rosas que yo misma cuidaba. Cuando me vieron, se quedaron en shock. Yo ya no era la viejita encorvada y de mirada triste que ellos habían dejado. Llevaba un vestido floreado que yo misma me compré en una de mis salidas al médico. Mi cabello blanco, que había vuelto a crecer, estaba bien cortado. Me veía sana, tranquila, y el lugar no se parecía en nada al depósito de ancianos olvidados que ellos habían elegido. Estaba limpio, olía a flores y a pastel de naranja que venía de la cocina nueva. Otros ancianos platicaban contentos en las bancas, jugaban cartas en una mesita. «Mamá», dijo Claudia, como si estuviera viendo un fantasma. Se ve muy bien. Estoy muy bien, hija». Nunca estuve mejor, respondí con una sonrisa serena. «¿Y qué pasó con este lugar?», preguntó Sergio mirando alrededor, desconfiado. «¿Cambió de dueño?». «Sí, cambió. Hace unos 2 años. Parece que a los nuevos dueños sí les importamos de verdad», dije, saboreando la ironía. Se sentaron en una banca, incómodos. La visita de cumpleaños era solo una excusa. Después de algunos minutos de plática vacía sobre el clima y los nietos, Sergio fue directo al punto, como siempre. «Mamá, venimos porque la situación está difícil para todos», empezó.
desgranando un rosario de quejas. El taller no daba, los clientes se habían ido, los impuestos estaban por las nubes. Claudia intervino para decir que su esposo se había quedado sin trabajo y que la deuda de la cocina se había vuelto una bola de nieve. Julián, con la cabeza baja, confesó que estaba pensando cerrar la vulcanizadora. Escuché todo en silencio, el mismo silencio con el que había recibido la noticia de que me mandarían ahí. Es una pena oír eso, hijos, dije cuando terminaron. Entonces, mamá, empezó Claudia, con voz melosa, estábamos pensando, usted se ve tan bien aquí, tan adaptada, y sabemos que tiene su pensión. Tal vez podría ayudarnos. Solo un préstamo, para que nos levantemos. Ahí estaba el verdadero motivo de la visita, el dinero. Habían vendido mi casa, se habían gastado su parte y ahora querían mi pensión, que apenas alcanzaba para mis medicinas o al menos el dinero que ellos creían que yo tenía. Me levanté de la banca y empecé a caminar por el jardín. Ellos me siguieron con la mirada, ansiosos por mi respuesta. ¿Saben, hijos? Empecé, deteniéndome frente a un rosal rojo. He aprendido muchas cosas en estos 2 años. Aprendí que nunca es tarde para hacer nuevos amigos. Aprendí que un plato de comida caliente puede salvarle el alma a una persona. Y aprendí que uno cosecha exactamente lo que siembra. Me di la vuelta. La sonrisa ya se había ido de mi cara. Ustedes sembraron abandono. Me trataron como un objeto viejo y sin valor. Tiraron mis recuerdos a la basura y vendieron el techo que me cubría para satisfacer sus caprichos. Mamá, no hable así, intentó Claudia. Hablo como quiero, Claudia. Eso es otra cosa que aprendí. Mi voz tiene valor. Respiré hondo. Era la hora. Vienen aquí después de 2 años de silencio, no para darme un abrazo de feliz cumpleaños, sino para pedirme dinero. El dinero que creen que yo, la viejita pobrecita, junté toda la vida. La respuesta es no. Los 3 me miraron, en shock. Era la primera vez en la vida que les decía no. Pero mamá, somos sus hijos, protestó Sergio. Tiene la obligación de ayudarnos. Me reí. Una carcajada fuerte, verdadera, que hizo que algunos de los otros residentes se volvieran a vernos. Obligación, Sergio. Mi obligación con ustedes terminó el día que me dejaron en la puerta de este lugar. Ahora, si me disculpan, ya casi es hora de nuestra función de cine. ¿Cine?, preguntó Julián, confundido. Sí. Los nuevos dueños compraron una pantalla grande y una máquina de palomitas. Hoy pasan una película vieja, de romance. Es mi función favorita. Me di la vuelta y caminé hacia la casa principal, dejando a los 3 parados en medio del jardín, con la boca abierta. Ellos creían que la conversación había terminado ahí. No sabían que yo todavía tenía la mejor parte guardada. Tenía una última carta bajo la manga y estaba a punto de ponerla sobre la mesa. Los dejé en el jardín, paralizados como estatuas de sal. La imagen de los 3, con la cara llena de shock e incredulidad, me dio una satisfacción amarga. Durante 2 años, yo había sido la invisible, la pobrecita, la que no tenía voz. Ahora mi no retumbaba en el aire como un trueno, y ellos no sabían qué hacer con eso. Seguí caminando sin prisa hacia la puerta de vidrio de la sala de convivencia. Escuché los murmullos detrás de mí, primero bajitos, luego más fuertes, llenos de enojo. Sabía que no me dejarían ir así. La negativa no era una opción en el mundo de ellos. «Mamá, espere», gritó Sergio. Su voz ya no era de súplica, sino de orden. No me detuve. Empujé la puerta y entré a la sala, donde la televisión ya estaba encendida a volumen bajo, y Sofía, la administradora, me esperaba con una sonrisa discreta. Ellos entraron detrás de mí como un huracán. Claudia lloraba de rabia. Julián venía atrás, pálido. Sergio me alcanzó y me sujetó del brazo, no con fuerza, pero con esa firmeza que es una amenaza. «No puede simplemente darnos la espalda», dijo entre dientes. «Después de todo lo que pasamos, estamos en el fondo, y usted se niega a ayudarnos». «¿Qué clase de madre hace eso?». Solté mi brazo con calma. «El tipo de madre que se cansó de ser usada, Sergio», respondí, con la voz firme pero baja, para no llamar más la atención de los otros residentes, que ya nos miraban con curiosidad. «Ustedes no están en el fondo,
Apenas están empezando a vivir la vida sin mi red de protección. Hay una gran diferencia. ¿Red de protección? ¿Qué red de protección? Se rió, sin humor. Usted vivía de su pensión miserable. Nosotros éramos los que la ayudábamos, los que nos preocupábamos. Se preocupaban tanto que vendieron mi casa al primer precio que les ofrecieron para pagar camionetas y cocinas de lujo, repliqué. Su rostro se puso rojo. ¿Cómo sabe eso?, balbuceó Claudia. Tengo mis informantes, dije, mirando de reojo a Sofía, que seguía de pie, callada, a mi lado. En este lugar las noticias vuelan, y las noticias sobre hijos que se gastan el dinero de la casa de su madre y luego vienen a pedirle prestada la pensión, son las que vuelan más rápido. Esto es una humillación, dijo Sergio, alzando la voz. ¿Nos está humillando delante de esta gente? No, Sergio. Humillación fue lo que ustedes me hicieron pasar durante 2 años. Esto abrí los brazos, señalando la sala limpia y bonita se llama consecuencia. Ustedes creyeron que yo no era nada, que mi vida cabía en una maleta pequeña y que mis recuerdos podían irse a la basura. Me subestimaron. Ese fue el mayor error de sus vidas. Solo queremos un préstamo, insistió Claudia, las lágrimas corriéndole por la cara. Lo pagamos, lo juro. Solo necesitamos un respiro. ¿Un respiro?, repetí, pensativa. Yo también necesitaba un respiro cuando llegué aquí, pero lo único que tenía era aire con olor a desinfectante. Los miré fijo. ¿Quieren ayuda? ¿Una oportunidad para levantarse? Está bien. Los ojos de los 3 brillaron con una chispa de esperanza. Creyeron que había cedido. Puedo hablar con los dueños de este lugar, continué. Son personas muy buenas, muy correctas. Tal vez tengan trabajo para ustedes. ¿Trabajo? La esperanza en el rostro de ellos se convirtió en confusión. Sí. Este lugar ha crecido mucho. Siempre se necesita gente para trabajar. Mano de obra honesta. Me giré hacia Sergio. Tú, por ejemplo, sabes de mecánica, ¿no? Tenemos un portón eléctrico que se descompone a cada rato y las sillas de ruedas necesitan mantenimiento. Un hombre con tus habilidades sería muy útil en el área de mantenimiento general. El sueldo no es una fortuna, pero es honrado. Y con tu camioneta podrías hacer algunos fletes para traer las compras. El rostro de Sergio pasó del rojo al morado. ¿Está jugando? ¿Quiere que venga a trabajar de velador, de chalán? ¿Aquí? No de velador, lo corregí con una sonrisa dulce. De encargado de mantenimiento. Es un trabajo digno. Ensucia las manos, pero limpia la conciencia. Me volví hacia Claudia. Y tú, hija, con esa cocina tan bonita y ese horno nuevo, ¿no que te encanta cocinar? Nuestra cocinera, doña Nena, ya está cansada. Le encantaría tener una ayudante. Podrías hacer los pasteles para la merienda, ayudar con la comida. El olor a comida rica le hace tanto bien al alma de la gente de aquí. Claudia miró sus manos, las uñas recién arregladas que presumía en las redes. La idea de pelar papas y lavar cacerolas le dolió como un golpe. Yo no sé cocinar para tanta gente, murmuró. Se aprende, hija. Yo aprendí a vivir aquí. Tú puedes aprender a cocinar. Finalmente miré a mi hijo menor. ¿Y tú, Julián? Siempre te gustaron las plantas cuando eras niño. ¿Te acuerdas del frijolito que sembramos en algodón? Nuestro jardincito de atrás necesita cuidados constantes. Cortar el pasto, regar las rosas, plantar nuevas flores. Un jardinero. Es un trabajo al aire libre, honesto, lejos de la grasa de las llantas. El silencio que siguió fue pesado. No estaban solo sorprendidos, estaban ofendidos. Para ellos, esa oferta no era ayuda, era un insulto final. Perdió el control. Soltó Sergio, furioso. Prefiere vernos trabajando como empleados aquí que prestarnos el dinero que tiene obligación de darnos. Ahí está donde te equivocas, hijo. Yo no tengo ninguna obligación, y no quiero verlos como empleados. Quiero darles la oportunidad de ser útiles, de sentir lo que es levantarse temprano y trabajar por un sueldo al final del mes, de cuidar a otros en vez de mirar solo su propio ombligo. Es una oportunidad de redención, la única que voy a ofrecer. Nunca, nunca voy a rebajarme a eso, gritó Sergio. Prefiero pedir limosna en la calle a volverme su mandadero. La elección es tuya, dije, tranquila. Él se dio la vuelta hacia sus hermanas. Vámonos. Esta mujer ya no es nuestra madre.
Salió azotando la puerta. Claudia me miró, la cara empapada de lágrimas, una mezcla de rabia y desesperación. «¿Cómo pudo, mamá?», susurró, y corrió detrás de él. Julián se quedó. Me miró, los ojos llenos de una tristeza profunda. No dijo nada, solo movió la cabeza como diciendo, «Lo siento», y se fue caminando despacio hacia la salida. Me quedé ahí, en medio de la sala de convivencia, con Sofía a mi lado. Los demás residentes, que habían visto todo en silencio, comenzaron a acercarse. Don Osvaldo puso la mano en mi hombro. «Fue muy valiente», Regina dijo. Yo no me sentía valiente. Me sentía agotada, pero también me sentía libre. «Sofía», dije, volteándome hacia la administradora, que me miraba con admiración, «creo que la función de cine de hoy puede cancelarse». Sofía sonrió. «De ninguna manera, doña Regina. Hoy, más que nunca, usted se merece una buena película y un balde bien grande de palomitas. ¿Quiere que anuncie algo?» «¿Qué cosa?», pregunté. «Que el Hogar Refugio de Paz tiene 3 vacantes abiertas y que la dueña del lugar dará preferencia a candidatos que necesiten una segunda oportunidad en la vida». Me reí. Una risa que me salió desde el fondo del alma. «No, Sofía, no hace falta anunciar nada. Quien tenga que aprender la lección encontrará el camino de regreso solito». La vida siguió. Sergio y Claudia no me volvieron a buscar. Supe por mi vecina Marcia, que siempre me llamaba para contar las novedades, que la situación de ellos había empeorado. Sergio tuvo que vender la camioneta para pagar las deudas más urgentes del taller. Claudia, con el marido desempleado, empezó a vender los pasteles que hacía en su horno nuevo a las vecinas para sacar un dinerito. Irónico, ¿no? Estaba haciendo exactamente lo que yo le había sugerido, pero por desesperación, no por elección. Pero una semana después de aquella visita, pasó algo inesperado. En una mañana de martes, yo estaba en el jardín, cuidando mis rosas, cuando vi una figura parada junto al portón trasero. Era Julián. Estaba ahí, mirando hacia adentro, con las manos en las bolsas del pantalón desgastado. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. Yo no dije nada. Seguí podando un rosal. Él se quedó ahí como 10 minutos. Y después, abrió el portón y entró. Caminó hacia mí, despacio. «Hola, mamá». «Hola, hijo». Miró mis manos. La tijera de jardinería. «De verdad le gusta tanto andar con las plantas, ¿verdad?» «Siempre me ha gustado. Me calma el alma». Nos quedamos en silencio un rato. Lo único que se oía era el chasquido de la tijera cortando ramas secas. «Mamá», empezó, con la voz temblorosa. Cerré la vulcanizadora. «Lo siento, hijo», dije. «No lo sienta. Yo no era buen comerciante. Era un soñador. Creí que el dinero iba a arreglar todo». Le dio una patadita a una piedra en el piso. Vine a preguntar si aquella oferta de trabajo todavía sigue en pie». Paré lo que estaba haciendo y lo miré. En sus ojos no había orgullo ni enojo, solo un cansancio enorme y una rayita de esperanza. «¿Para qué vacante te estás postulando?», pregunté, seria. Él dio una sonrisa triste. «Pues, de jardinero, supongo». Le extendí la tijera de podar. «Puedes empezar por aquel cantero de allá. Las hierbas malas están ahogando a las margaritas». Julián tomó la tijera. Le temblaba un poco la mano. Miró la herramienta, luego me miró a mí. Tenía los ojos llenos de lágrimas. «Gracias, mamá». «No me des las gracias todavía», dije. «El trabajo es pesado y el sueldo es el mínimo. Vas a tener que demostrar que te lo mereces. No a mí, a ti mismo». Él asintió y se fue hacia el cantero. Lo vi empezar a trabajar con cuidado, sin prisa, limpiando la tierra alrededor de las flores. Mi hijo, mi niño, estaba empezando a cosechar lo que había sembrado, y por primera vez en mucho tiempo sentí que la cosecha, al final, podría ser buena. No sé qué le espera en el futuro a Sergio y a Claudia. Tal vez la vida les enseñe las lecciones que yo intenté enseñarles. Tal vez no. Lo que sí sé es que mi historia no es de venganza, es de respeto. Del respeto que yo perdí y que tuve que reconquistar de la manera más dura. Hoy ya no soy Regina, la señora de la limpieza, la viuda, la madre abandonada. Soy doña Regina, la mujer que cuida un jardín, que ve películas viejas con sus amigos y que, de vez en cuando,
le enseña a un hijo el valor de cuidar un pie de margaritas. Y para mí, esa es la mayor riqueza que alguien puede tener. A veces, cuando una puerta se cierra con dolor, la vida abre una ventana llena de luz. Hoy entiendo que el respeto no se mendiga. Se construye paso a paso, igual que un jardín bien cuidado. Gracias por escuchar mi historia. Si tocó tu corazón, déjame un like, suscríbete y cuéntame en los comentarios. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho? Tus palabras pueden ser el consuelo que alguien necesita esta noche. Y dime también, ¿desde dónde estás escuchando mi historia? Me encanta saber hasta dónde viajan estas voces de vida y esperanza.